Ya tenemos definidos los cuartos de final de París 2024 después de las victorias de Estados Unidos y de Serbia en la última jornada disputada ayer. ¿Cuáles pueden ser las claves? ¿Qué jugadores pueden ser determinantes? Lo analizamos todo en el vídeo de hoy. ¡Vamos a ello! ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Sexto Hombre, donde analizaremos lo que dio de sí la última jornada disputada ayer con las victorias de Estados Unidos y de Serbia, y analizaremos las 4 eliminatorias de cuartos de final con algún emparejamiento sencillamente brutal, y yo no me atrevería a hacer un pronóstico, salvo el Estados Unidos-Brasil, que yo creo que es el emparejamiento más claro. Los otros 3 emparejamientos, yo, si tuviera que apostar dinero, realmente ahora mismo no lo haría. Empezamos analizando lo que dio de sí la última jornada, victorias fáciles, cómodas de Estados Unidos y de Serbia. Empezamos por la victoria del equipo de Steve Kerr, que ganó a la selección de Puerto Rico, una selección que ya estaba eliminada. Ganó 104-83 en un partido, otro partido muy plácido, 3-3, pleno para el equipo yankee, que se mete en la segunda fase con pleno de victorias, 3-3, un partido que no tuvo mucha historia. Los primeros minutos, bien es cierto que Puerto Rico salió con mucha fuerza, con muchas ganas de reivindicarse después de los 2 partidos, de las 2 derrotas de los 2 primeros partidos, y un José Alvarado y Tremont Waters que salieron sin complejos, tirándolo todo y anotando mucho, y sobre todo con mucho que ganar y poco que perder, pero poco a poco con la entrada de la segunda unidad de Estados Unidos, especialmente Anthony Edwards y la defensa de Anthony Davis, fueron determinantes para que el equipo de Steve Kerr le diera la vuelta en el primer cuarto y se fuera con ventaja, y a partir de ahí ya victorias muy cómodas, rentas muy cómodas para el combinado yankee. Un Steve Kerr que saltó en pista con Stephen Curry, Devin Booker, Jason Tatum, que volvió a ser titular, ya sabéis que en el segundo partido fue titular el alero de los Boston Celtics, LeBron James y Joel Embiid, que fue la gran novedad en este 5 inicial. Ya sabéis que no jugó ni un solo minuto en el segundo partido. Un Joel Embiid que se le vio bastante errático en los primeros minutos, pero con el paso de los minutos fue teniendo más protagonismo, más temple, eso sí, más provocación, con algunos gestos que sobraban directamente los del pívot de Philadelphia 76ers, y él yo creo que fue de menos a más claramente en el partido, también por los minutos de confianza que le quiso dar el bueno de Steve Kerr. Unos Estados Unidos que tuvo en Anthony Edwards el mejor sin duda de su equipo, anotando 26 puntos y 25 de valoración para el escolta de los Minnesota Timberwolves, que hizo una segunda parte sencillamente espectacular. Algunos unos contra unos imparables, parecía que estuviera jugando en la calle, y a pesar de eso fue uno de los mejores jugadores de Estados Unidos. Tiene muchísima calidad, ya hemos dicho, el jugador de Minnesota Timberwolves, uno de los que están llamados a coger el testigo de LeBron James y de Kevin Durant para ser las superestrellas del futuro en la NBA. Ya hemos visto esta temporada en Minnesota que ha sido el auténtico líder, y en esta selección seguramente en próximos Juegos Olímpicos, Mundiales, si realmente va, pues va a ser un jugador referencial a nivel de Estados Unidos. Como decimos, Anthony Edwards fue el mejor, y también tenemos que hablar de Joel Embiid, porque el pívot de los Philadelphia 76ers ya hemos dicho que hizo una buena actuación, provocaciones aparte, y se fue hasta los 15 puntos con 3 rebotes. A pesar de ello, como ya hemos dicho en anteriores vídeos, se le vio bastante errático. Por cierto, te voy a dejar ahí un tag de anteriores vídeos, como por ejemplo el análisis de Estados Unidos, en el que hablamos un poquito de la confección de la plantilla de Steve Kerr y si realmente son grandes favoritos. El vídeo se hizo antes de empezar el torneo y evidentemente pues hago un poquito de spoiler porque el combinado yankee lleva 3 victorias en los 3 primeros partidos, haciendo un pleno y pasando a la segunda fase totalmente invicto. A pesar de ello, como decimos, Estados Unidos no tuvo muchos más problemas. Estos fueron los 2 jugadores más importantes,
pero LeBron James y Kevin Durant también estuvieron a un gran nivel como siempre. También hay que hablar de un buen partido de Stephen Curry, que estuvo un poquito más acertado desde la larga distancia, con 2 triples, y un Devin Booker que ya está siendo bastante regular, bastante plano. Un Steve Kerr que dejó sin jugar, descansando, a Drew Holiday, el base de los Boston Celtics, que decían que tenía problemas de tobillo, que arrastraba problemas de tobillo, y Steve Kerr quiso reservarle de cara al partido de cuartos de final ante la selección de Brasil. Mientras que en la selección de Puerto Rico el mejor fue José Alvarado, el base de los New Orleans Pelicans, que se fue hasta los 18 puntos. Se le vio mucho más rápido, con más energía que los 2 primeros partidos, especialmente el segundo, donde ya sabéis que en el primero se hizo un esguince de tobillo y jugó renqueante, pero en este tercer partido salió con ganas de reivindicarse ante sus rivales en la NBA de cara a la próxima temporada. Este partido no tuvo mucha historia, ya decimos, Estados Unidos 104, Puerto Rico 83, y tenemos que hablar del otro partido que se disputó ayer sábado con la victoria de Serbia frente a Sudán del Sur por 96-85 en otro partido que tampoco tuvo mucha historia. Ya sabéis que el equipo de Pešić está siendo muy sólido en esta primera fase y que solo ha perdido frente a Estados Unidos. Los otros 2 partidos los ha ganado gracias a la aportación, como no, del MVP de la NBA 23-24, Nikola Jokic, que fue de los mejores con 22 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias para un total de 31 de valoración. Pero el pívot de Denver Nuggets no fue el mejor, porque el mejor fue el alero de Atlanta Hawks, Bojan Bogdanovic, que se fue hasta los 30 puntos con 6 de 9 en triples y 36 de valoración. Un auténtico partidazo del escolta serbio que hizo las delicias de los asistentes en el pabellón de Lille. También hay que destacar el buen partido de Vasilije Micić con 15 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Ya sabéis que Pešić prefiere que juegue de base titular en el 5 inicial a Abramovich, dejando a Micić, el base de los Charlotte Hornets, que salga desde el banquillo. En el partido de ayer lo mantuvo y estuvo rozando el triple doble con esos 15 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Una Sudán del Sur que, como ya hemos visto en los otros partidos, sigue guerreando, peleando con fuerza, con ganas, con intensidad, lo que es el equipo de Royal Ivy, dejando una muy buena sensación en París 2024 para el campeón africano, con jugadores NBA y jugadores que han estado en Europa o que van a estar jugando Euroliga la próxima temporada, y que tuvo en Carlik Jones, el nuevo jugador de Partizan, como el mejor, así como Marial Sayok, el exjugador de Fenerbahce, que anotaron ambos 17 puntos y que, ya decimos, fueron los mejores del equipo de Sudán del Sur, que se marcha eliminado, como decimos, de la cita olímpica, planteando una propuesta de baloncesto muy atractiva y dejando una muy buena imagen. Y estos son los emparejamientos de los cuartos de final que empiezan el próximo martes. Estados Unidos-Brasil, Serbia-Australia, una parte del cuadro, y por la otra parte del cuadro Alemania-Grecia y Canadá-Francia. Eso quiere decir que podemos tener un Estados Unidos-Canadá en la finalísima. Veremos a ver si se cumplen los pronósticos y analizamos un poquito los cuartos de final, los partidos de la segunda fase, empezando por el Estados Unidos-Brasil. Un partido en el que yo creo que de los 4 partidos este es el que más claro favorito es, en este caso, Estados Unidos. Yo creo que Brasil ya ha hecho mucho llegando a la segunda fase, haciendo una muy buena primera fase, con buenas actuaciones de Marcelino Huertas como conjunto, Bruno Caboclo, que hizo un gran partido en el último, disputado antes de ayer. Y lo cierto es que Brasil lo va a tener muy complicado y se espera que Estados Unidos consiga una victoria plácida, cómoda, ante el equipo de Petrovic. Volverán a ser decisivos LeBron James y Kevin Durant, que están siendo los más regulares, los mejores del equipo de Steve Kerr, pero ojo, porque no hay que descuidar las buenas actuaciones de Anthony Edwards, del propio Joel Embiid, de Anthony Davis, que es un jugador que en baloncesto FIBA es un jugador que marca mucho las diferencias, especialmente en el rebote y en la defensa y en la intimidación. Y es evidente que Brasil lo va a tener muy complicado para poder aguantar el ritmo de Estados Unidos los 40 minutos.
Vamos con la otra eliminatoria entre Serbia y Australia. Una eliminatoria que a priori, si tuviera que hacer porcentajes de favoritismo, Serbia sería favorita un 60% y Australia un 40%. Una selección de Serbia que ya hemos visto en el análisis en el último partido, salvo con Estados Unidos, ha tenido un torneo bastante cómodo, jugando bien, jugando mucho y sobre todo con Nikola Jokic y Bojan Bogdanovic siendo los jugadores más destacados del equipo de Pesic. Tiene defensa, tiene ataque, tiene banquillo, algo que Australia también presume de tener jugadores NBA en el banquillo o que salgan desde el banquillo, y a priori va a ser un problema para Australia cómo parar a Nikola Jokic, con Landale, con jugadores que tampoco son grandes físicamente, y ese va a ser uno de los puntos clave en el equipo de Australia, cómo parar a Nikola Jokic. Y por contra, Serbia va a tener que focalizar su defensa en Josh Giddey, el nuevo jugador de los Chicago Bulls, que ha hecho una muy buena primera fase y que, salvo ese partido ante Grecia, en el que no estuvo bien ni él ni el resto de sus compañeros, es evidente que va a querer reivindicarse después de esa victoria contra el equipo heleno y va a querer meterse en las semifinales, algo que ya consiguió en Tokio 2020, siendo eliminada por la selección de Estados Unidos. Por tanto, va a querer igualar ese fantástico resultado conseguido en la anterior cita olímpica. Vamos con la otra parte del cuadro y tenemos estos dos emparejamientos. Francia-Canadá. Ojo a lo que se nos viene. La anfitriona frente a la alternativa más fiable, yo diría, a conseguir la medalla de oro. Víctor Wembanyama contra los NBA de OKC, contra Shai Gilgeous-Alexander, Lugendorf y, en definitiva, contra un equipo canadiense que está haciendo historia en estos años con jugadores de altísimo nivel. Shai Gilgeous-Alexander, Lugendorf, el propio Dillon Brooks. Una selección de Canadá que ya hemos visto en esta primera fase, ha hecho pleno de victorias, 3 de 3. En el último partido le gana a España, dejándole eliminada y sin posibilidad de poder disputar la segunda fase. Y el equipo de Jordi Fernández, que a priori debe ser favorita. En tanto por ciento diría que es un 60% favorita el equipo de Jordi Fernández, el equipo de Canadá, por un 40% el equipo de Francia. Y le pongo un 40% porque juegan en casa. Ya sabéis que las eliminatorias de cuartos de final, tanto la femenina como la masculina, se trasladan de Lille a París. Eso sí, va a haber menos capacidad, menos espectadores que en Lille, que estaba prácticamente lleno, pero vamos a tener en París, en la propia ciudad, esa segunda fase, tanto femenina como masculina. Y como decíamos, yo le daría un 60% de victorias o de posibilidad de victoria a Canadá frente a un 40% de Francia. Una Francia que la vimos bastante mal, especialmente en defensa, en el último partido que ellos pierden ante Alemania, con un gran partido Alemania, por cierto, de Frank Wagner y de Dennis Schroeder. Y una Francia que, salvo Víctor Wembanyama, algo de Yebusel, hemos visto muy poquito, especialmente en defensa. A mí no me acaba de convencer ese juego interior con Víctor Wembanyama y Rudy Gobert. De hecho, yo creo que el equipo de Vincent Collet juega mejor cuando está con un 4 más bajo, con un Matías Lesort, con un Yabusel y un 5 que sea más identificable, como por ejemplo Víctor Wembanyama, Rudy Gobert. A mí no me gusta el experimento que hace Vincent Collet, que únicamente copia, calca el mismo sistema que está utilizando Minnesota Timberwolves cuando pone en pista a Karl Anthony Towns y a Rudy Gobert. A pesar de ello, a mí no me acaba de gustar. Yo creo que es mejor que Francia juegue con un 4 más bajito como Yebusel y un 5 más identificable. Un equipo de Francia que va a trompicones, a lo que sale Ivan Fournier, a lo que puede inventar Víctor Wembanyama, pero yo creo que Canadá es favorita para esta eliminatoria y máxime viendo quién puede parar a Shai Gilgeous-Alexander. Un jugador definitivo, un jugador total, que ha sido incluido en el mejor 5 inicial de la temporada NBA 23-24, pero no solo es Shai Gilgeous-Alexander, es Dillon Brooks, que está haciendo un grandísimo campeonato con porcentajes de 3 por encima del 50%, una auténtica burrada, y un equipo en definitiva muy sólido, el de Jordi Fernández, especialmente también en defensa, así que va a ser una eliminatoria muy bonita. Y por último tenemos que hablar de Alemania-Grecia. Frank Wagner, Dennis Schroeder, la campeona del mundo,
frente a la Grecia de Giannis Antetokounmpo, que se metió en esta segunda fase contra pronóstico después de ganar en la última jornada a Australia. Una selección de Vasilis Spanoulis que lo va a tener complicado. Hemos visto una Alemania que ha hecho pleno de victorias, 3 de 3, mostrándose muy sólida el equipo de Herbert y sobre todo con dos jugadores NBA que están haciendo un grandísimo campeonato, Franz Wagner y Dennis Schroeder. Ya lo vimos ante Francia, que destrozaron a la defensa gala con un grandísimo porcentaje, especialmente un Dennis Schroeder que fue una auténtica pesadilla. Estuvo imparable, especialmente en las penetraciones, resguardándose de los tapones de Wembanyama, de los hombres interiores, de Rudy Gobert, de Lesord, y que hizo absolutamente lo que quiso. También buena actuación de Franz Wagner. Así que estaremos muy pendientes de esta segunda fase, de estos cuartos de final, que, insistimos, empiezan el próximo martes a las 11 de la mañana. Tendremos ya el primer partido entre Alemania y Grecia. Seguirá a las 2:30 Serbia-Australia, 6 de la tarde Francia-Canadá, la anfitriona, y a las 9:30 de la noche el último partido de estos cuartos de final, el Dream Team Estados Unidos frente a la selección de Brasil, la selección de Marcelinho Huertas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, analizando lo que dio de sí la última jornada y analizando los cuartos de final de París 2024, todos luchando a por las medallas, pero principalmente todos luchando a por el oro. ¿Y a ti qué te parecen los emparejamientos? ¿Estás de acuerdo con las predicciones que estoy planteando yo? Te leo los comentarios y te veo en el próximo vídeo. Adiós.